Posible. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Ayer volvió a estar en agenda y empieza esta discusión de es un tema de agenda, no es un tema de agenda, es un debate que nos merecemos, no es un debate que nos merecemos. Con todos los quilombos que tenemos tocar, este tema tiene sentido, sí, no, más o menos, está muy abierto. Yo soy de la idea de que se puede hablar de cualquier tema y que no tiene que haber una imposición, salvo que vos estés haciendo una apología de determinado delito. Pero no hay nadie que te venga, no te pueden obligar a pensar de una manera. Esta es la línea en la que hay que pensar. Esta es la historia oficial. No te podés correr ni para un lado ni para el otro. Tiene que haber pensamiento crítico. Y sobre todo en temas donde hay mucho condimento, componente político y muchas versiones. Es evidente que durante un tiempo hubo una idea de instalar una versión parcializada de la realidad. Vaya a saber por qué a algunos les convenían. Y me parece que si nos quedamos solamente con eso y no tenemos el pensamiento crítico de pensar, bueno, ¿qué nos llevó a eso? ¿Qué pasó antes? ¿Hubo responsabilidades? No terminamos de aprender todo. Porque creo que hay una parte que aprendimos todos que es nunca más dictadura militar, nunca más represión ilegal, nunca más terrorismo de Estado, nunca más tortura, nunca más vuelo de la muerte, nunca más secuestro de bebés. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, en eso estamos todos de acuerdo. En lo que pasó antes, ¿estamos de acuerdo que tampoco puede volver a pasar? Y ahí está la discusión, no estamos de acuerdo. Hay algunos que pensamos que fue una locura todo lo que pasó antes, y hay otros que siguen glorificando al terrorismo, a la subversión, a esa generación gloriosa de idealistas románticos que ponían bombas, que secuestraban, que mataban, que desafiaban a las instituciones, ¿no? Porque era un gobierno democrático, te puede gustar o no, pero esto pasó en el gobierno de Cámpora, de Juan Domingo Perón y de Isabel Perón. Las fuerzas terroristas empezaron en ese momento. Entonces, todo lo que pasó previamente, no hay como una especie de crítica a eso que pasó. La crítica empieza el 24 de marzo. La crítica es hacia los militares. La crítica es hacia la represión ilegal. No se puede comparar, por supuesto, lo que es el terrorismo de Estado de lo que es el terrorismo, pero 50 años después, no solamente no hay una autocrítica con respecto a lo que pasó antes, al terrorismo, a la subversión, al rol de Montoneros, al rol del ERP, al entrenamiento que hubo en Cuba, no, sino que muchos de los que formaron parte de ese momento histórico de la República Argentina luego fueron en cierta forma no solamente dignificados, sino premiados con cargos, funcionarios, embajadores, diputados, más allá de que a muchos de ellos hasta los indemnizaron por el hecho de haber atentado contra la patria. Entonces yo soy de la idea de que el nunca más tiene que ser amplio, y que si queremos aprender de todo lo que pasó, tenemos que aprender de toda la lección. Ya aprendimos la lección de que el terrorismo de Estado está mal, que no puede haber represión ilegal, que no puede haber secuestro, que ya esto lo aprendimos. ¿Aprendimos algo de lo que pasó antes? 73, 74, 75. De eso me parece que no, y creo que es interesante que haya una mirada un poquito más amplia. Y es muy interesante la mirada que tiene Jorgelina Paula Molina Planas. ¿Quién es Jorgelina? Jorgelina es historia ahora, pero ella el año pasado, a esta altura del partido, cuando el gobierno empieza con esta idea de memoria, verdad y justicia completa, no solamente la parte de memoria, verdad y justicia con respecto a los militares, sino completa, ella ya había posteado un hilo en el que explicaba su historia. Jorgelina es hija de desaparecidos. Tiene una particularidad. Ella es hija de desaparecidos. Sus dos padres, su padre y su madre desaparecieron. Uno es desaparecido en democracia y otro es desaparecido en dictadura. Y tiene una versión de la historia vivida por ella misma que ahí ya, viste, decir, bueno, ok, ya yo no puedo opinar con respecto, yo no puedo cuestionar lo que ella cuenta, porque no es alguien que se enteró, que le contaron, que lo leyó, que en el colegio le llenaron. No. Ella vivió una historia que la comparte, y lo que llama la atención, y ella misma lo plantea, es: muchos pueden interpretar que con mi historia de vida yo tengo que estar en la vereda de enfrente de Milei y sus políticas. Pero no, las apoyo y las comparto. Jorgelina está en línea con nosotros. Jorgelina, ¿cómo te va? Bienvenida.
Hola Horacio, ¿cómo estás? Gracias Bien. por recibirme. No, gracias a vos por conversar un rato. Te estamos volviendo loca, me imagino. Todo el mundo quiere conversar con Gracias. vos porque me parece que es un testimonio muy valioso, porque tu testimonio tiene que ver con esta historia no tan reciente, pero que sigue abierta. Y al día de ayer, por ejemplo, había mucha gente que planteaba, es el momento de hablar de esto, es abrir de nuevo una herida que por ahí ya cerró, y hay gente que yo planteo la idea de que es una herida que cicatrizó a la fuerza y no cicatrizó del todo bien, porque adentro de la herida hay un montón de cosas que quedaron que no se limpiaron del todo bien y que no podemos aprender si no analizamos la cuestión. La primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿por qué, siendo hija de desaparecidos, apoyás la idea que tiene Javier Milei con respecto a lo que pasó en la última dictadura y sobre todo también en los años previos a la última dictadura? Bueno, primero que nada, quiero agradecer la síntesis que hiciste previa, de la que concuerdo perfectamente todo lo que describiste. Y justamente en mi caso, como mis padres eran del ERP, o sea, ellos fueron guerrilleros y papá fue fusilado en Catamarca en la masacre de Capilla del Rosario. Después mamá estuvo clandestina junto conmigo y desaparece en Lanús el 15 de mayo del 77, estando yo también con ella a los 3 años y medio. Uh-huh. Entonces, para mí, esta historia me atravesó porque lo viví desde dentro, lo que implicaba también para mí las consecuencias de las decisiones que tomaron mis padres. Uh-huh. Yo, por ejemplo, hoy teniendo 51 años y siendo madre de 3 hijos, en ningún momento me puedo plantear cómo sería mi vida estando clandestina, poniendo en riesgo la vida también de mis hijos. Entonces, mi planteo no es solamente desde lo político, sino pasa también por una cuestión humana, de reconocer que hubo un montón de errores desde ese momento en que adultos decidían también sobre la vida de menores, que ponían en riesgo también nuestra vida. En mi caso, pusieron en riesgo no solo mi vida, sino que después hubo un cambio de identidad por esas consecuencias. Fui llevada a un hogar, fui adoptada por una familia, me cambiaron nombre, apellido, DNI, toda mi vida cambió, me separaron de mi familia de origen. Todas esas consecuencias que cuando uno las sufre en carne propia, te das cuenta que en una vida normal no suceden. No, claro, o sea, obviamente. Si tus padres en ese momento son responsables de cuidarte y de preservar justamente tu dignidad y tu entereza como persona, bueno, todo eso no hubiera sucedido. Entonces, es interesante lo que vos planteás, porque pocas veces se escucha esto de la responsabilidad de quienes tomaron estas decisiones, y vos estás planteando en cierta forma, la irresponsabilidad por parte de tus padres de no haber tenido en cuenta, a la hora de decidir lo que decidieron, que había una hija de por medio que corría riesgo. Exacto, y que por ahí hoy, con obviamente otras mentalidades, otra forma de vida, tenemos otros conceptos de la vida, digamos, y también de lo cómo uno se compromete con ciertas ideas, ¿no? Claro. En mi caso, por ejemplo, yo, por todo eso que viví, tuve clarísimo que mi espacio, digamos, y mi manera de expresarme iba a ser el arte, porque el arte es lo que me dio la posibilidad de sanar un montón de cosas y de expresarlas de una manera justamente desde la paz, no desde la violencia. Sí, claro. Haciendo pensar, cuestionando, criticando, maneras justamente que nos impusieron de que todo tenía que ser pensado desde un relato. Cuando salías de ese relato había un montón de piezas que no encajaban. Claro. Y eso es lo que yo cuestiono en mi muestra, porque ahora estoy haciendo una muestra en San Fernando, en el Palacio Tamendi, donde hago una recopilación de toda mi historia junto con obras de arte que fui haciendo en el recorrido hasta encontrarme con mi identidad, y con documentos, cartas, toda la búsqueda de una de mis abuelas que estuvo en Suecia buscándome. Y en ese camino, ese recorrido, me fui armando yo también mi propia síntesis, y viendo, bueno, esto lo rescato de esto no, esto me pareció un horror. Jorgelina, a ver, te quiero hacer una serie de preguntas para ir un poquito hasta donde vos tengas ganas de ayudarnos a entender cómo fue tu historia. ¿En qué año naciste? Sí, nací en 1973, el 5 de agosto del 73. Perfecto. Democracia, una democracia. Era que no me acuerdo si era Cámpora o Perón en ese momento el presidente. Y
¿Cuándo descubriste quién eras realmente? ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, en el 73 nací, en el Sí. 74 lo fusilan a mi papá, o sea que yo con él casi no No tuve tuviste trato, contacto porque claro, estaba clandestino también. claro, En el 77, que yo tenía 3 años y medio, desaparece mamá sí, y yo estoy llevada a un hogar a los 3 años y medio por la jueza Pons. sí. En ese tramo yo me llamaba Jorgelina y todos me decían Jorgelina. Ujú, Cuando entro al hogar, bueno, un oficial de la Fuerza Aérea que viene de visita sí. me lleva los fines de semana con su familia como para poder sacarme del hogar en un momento que yo estaba también que no entendía nada. Ujú. Y ellos con mucho cariño me recibieron en su casa, bueno, me llevaban a pasear, o sea, realmente fue una familia Sí. muy ¿De esto tenés recibirme. recuerdos o son recuerdos construidos, digamos? ¿Es en base a lo que te fueron contando, vos me estás contando No, esto? esto tengo recuerdos, ¿Tenés tengo como recuerdos? memorias Mirá, emocionales por claro. momento, porque ellos, por ejemplo, después, mucho más adelante, nos reencontramos y me contaron algunas cosas, pero sí tenía recuerdos de, por ejemplo, no querer volver al hogar cuando iba los Mira, fines de semana a la casa de ellos. mira. Eh, bueno, y este oficial de la Fuerza Aérea que se llamaba Hugo Meissner, después muere en Malvinas, es héroe de Malvinas, su avión estalló en el mar apenas empezó la guerra. Y yo muchos años después me contacté con la familia de él y nos reencontramos después de mucho tiempo. Ujú. Y ellos me compartieron lo que significó para ellos el saber que yo era Jorgelina, que tenía una familia y que la jueza Pons no permitió que ellos me adoptaran porque ella quería que Que te cambiaron directamente el me nombre, sacaran la mira. ¿Y identidad. quién te termina adoptando? Y me da en adopción a otra familia, que es la familia Sala, que eran civiles, Sí. profesora de biología ella y él ingeniero civil. Ujú. Y bueno, y ellos como que sí aceptan directamente cambiar nombre, apellido, DNI, Ajá. cambiar el lugar de nacimiento. Yo nací en Rosario, de Santa Fe, y pusieron como que había nacido en Lanús, que es el lugar donde desapareció mi mamá. Solo conservaron la fecha de cumpleaños. Mira. ¿Y Y cuánto tiempo bueno, viviste así, en esa situación, con ese nombre y con ese apellido, y con esa familia? Bueno, ellos me pusieron Carolina Sala, que fue todo el cambio, y ahí estuve toda mi infancia yendo al colegio a Labardén en San Isidro, viviendo en Martínez, o sea, yendo al CASI, al club, o sea, yo hacía una vida totalmente como si nada de lo otro hubiera pasado. Mira, No podía hablar con mis compañeros de mi historia, porque no podía decir que era adoptada. Tenía un hermano adoptivo, pero tampoco podíamos hablar de eso. ujú, Entonces, yo vivía como en una burbuja totalmente cuidada, mientras que mi abuela paterna me buscaba desde Suecia, mandaba cartas desde Suecia y yo no recibía ninguna carta. Los padres adoptivos en un momento le contestan a esta abuela y le dicen que yo no podía tener contacto con ella porque yo ya estaba bien y que no necesitaba que me... Y bueno, como que me incorporaran elementos así externos sí, que me pudieran poner mal, no sé, que claro. me hicieran daño. En Bueno, ese momento así ya que esta tenías, abuela, ¿cuántos años tenías ya? y yo ahí ya tenía 12 Ya era cuando democracia, oficialmente, ya era el gobierno de Alfonsín, digamos, ya había terminado la dictadura. claro, en el 84 es como que yo tengo la restitución, ahí una restitución en el sentido que ya sabían dónde estaba. Mira, Que yo justo, bueno, un señor, un ministro de la Eucaristía de la iglesia de Fátima, ahí en Martínez, me ve que yo voy todos los domingos a misa con la familia adoptiva sí, y reconoce la fotito que estaba en las banderas de abuelas, que ve que soy la misma nena y él hace la denuncia mira en la vos. Nunciatura Apostólica. La Nunciatura Apostólica estaba en contacto con mi abuela porque ella Claro, le estaba había mandado mis buscándote huellas digitales. desesperadamente, claro, claro, claro. Claro. Y en un momento no había ningún rastro hasta que reciben esta denuncia y ahí se pueden contactar con mi abuela y mi abuela empieza a tener conversaciones con la familia adoptiva. Pero bueno, fue todo un entramado muy, muy largo y muy difícil Ujú, porque la familia adoptiva se negó siempre a que yo la viera mira, y tampoco quiso que viera a mi hermano Damián. qué locura. ¿Y cuándo recuperaste ese contacto? ¿Cuándo recuperas tu verdadera vida? Bueno, yo después terminé el colegio,
apenas terminé el colegio, estudié Bellas Artes, era mi pasión y siempre fue lo que más me gustó pintar. ¿Vos estabas al dibujar tanto de todo esto? Digamos, ¿estabas al tanto de la búsqueda Sí, de tu abuela y el sí, contacto sí, que sí. intentaba tu abuela con tu familia adoptiva? ¿De eso estabas al tanto? Sí, Pero no sí, estaba podías al hacer tanto nada, porque además no podías hacer nada, claro. no, y además teníamos, había hasta visitas judiciales Ah, donde yo mirá. tenía que ir para hablar con, no sé, era la psicopedagoga o no sé, la psicóloga, para ver si yo podía ver a mi abuela o no, Ujú. mis padres adoptivos que se negaban, así que bueno, fue todo un tiempo muy difícil, mismo un poco parecido a la historia oficial, como que Sí. me sobreprotegían para que yo no saliera, por ejemplo, no sé, si me iba del colegio me tenía que meter directo en la combi, no podía hablar con nadie extraño. En un momento mi abuela se asomaba, me esperaba en algunas esquinas como para aunque sea verme al salir del colegio, eso me enteré mucho después. Yo ni siquiera sabía que mi abuela en algún momento me estaba buscando tan de cerca. Pensé que, bueno, una abuela lejana que vive en Suecia, pero nunca imaginé que podía estar cerca y no me podía ver, o sea, Qué no bárbaro. podía decirme soy tu abuela. Qué bárbaro. Eh, y bueno, y pasó toda la secundaria y cuando empiezo a estudiar Bellas Artes, ahí como que se me abrió una posibilidad de empezar a yo elegir, bueno, conocer a mi hermano. Y en medio de eso decido entrar a un convento, o sea, fui monja 6 años, mientras estaba estudiando Bellas Artes. O sea, yo estudiaba Bellas Artes y a la par fui monja mientras estudiaba. Más, las monjas me ayudaron a terminar la carrera con toda esta historia y tratar de reconstruirla y de encontrarme con mi hermano Ujú. biológico Damián. Claro. Y escúchame, y en el mientras tanto, digamos, ¿tuviste ayuda por parte de abuelas, por parte de algún tipo de organismo? Porque hasta ahora contaste la historia de esta dificultad que tenías por parte de esta situación planteada por esta jueza que prácticamente obliga a, bueno, y si la quieren a esta nena le tienen que cambiar el nombre, tienen que hacerla como que nunca existió. Esta Sí. dificultad que había ya en democracia de recuperar tu identidad y de vincularte con tu abuela. Y en el mientras tanto, digamos, ¿pudiste buscar ayuda para que te ayuden a recuperar esta cuestión y tratar de romper esta dificultad que el mismo Estado te estaba planteando? Sí, mira, el tema de abuelas estuvo presente siempre porque ellas me estaban buscando, o sea, mi abuela desde Suecia, hay un montón de cartas que, bueno, es parte de la muestra también, tiene Ujú. toda una correspondencia con abuelas, especialmente con Chicha Mariani, que era en ese momento la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Sí. eh, que bueno, Chicha fue más bien, en ese momento, bueno, fue la protagonista porque en esos años fue la que más trabajó justamente para encontrar también a su nieta Clara Naí Mariani, Ujú. que finalmente no la encontró, pero bueno, yo, como ella era muy amiga de mi abuela, como que las dos escribían cartas y se iban contando cómo estaba la situación, qué se había descubierto, qué se sabía. Tengo esa correspondencia justamente en la muestra. Ujú. Eh, bueno, más adelante entra Estela y bueno, finalmente cuando me encuentra esta abuela, abuelas trata de contactarse conmigo, pero yo era tal el pánico que tenía de toda esta situación y de mi familia adoptiva que todo el tiempo me negaban el poder ver a mi hermano, me negaban ver a mi abuela. Obviamente no querían saber nada con Abuelas de Plaza de Mayo. Claro. Eh, entonces yo, la verdad, no quise tener contacto, aunque de abuelas trataron de acercarse de diferentes maneras, sobre todo para que lo viera mi hermano Damián. Ujú. Bueno, yo con mi hermano Damián también, él me escribió, me trató de hablar por teléfono y yo le negué muchísimas veces la posibilidad de verme ¿Qué porque no fue de la estaba historia preparada. de Damián? Contame esa parte de la historia. ¿Cuál es el destino de tu Sí. hermano? Y Damián, como nosotros somos hijos de parte de madre nada más, Ujú. su papá estaba ya separado de mi mamá desde antes, justamente de que yo naciera. Sí. Eh, o sea, mi mamá estudió arquitectura en Rosario y ahí conoció a mi papá, José María. Los dos Ujú. eran arquitectos. Sí. Y el papá de Damián siguió viviendo en Rosario y lo crió a Damián junto con una abuela Ah, paterna ok, de ok, ok. Damián. Él no fue él no fue un desaparecido, digamos, no fue un chico No, apropiado. no, no. Ah, Claro, ok. él solo fue hijo de mi mamá Bien, desaparecida, pero se crió con su papá y con sus abuelos está en bien. ¿Y Rosario. vos cuando recuperás la relación con él? Y yo recién recupero la relación cuando entro al convento en el 93.
ahí como que me reencuentro con él por motus propio. O sea, yo fui la que dije, bueno, Mira. ahora que justamente estaba en un lugar donde me permitían reconstruir mi historia y conocer a todas las personas que eran importantes en ese momento para mí, mi familia, mi abuela, mi hermano. Sí. Bueno, ahí es cuando empiezo a ir a todos los lugares donde tenía familiares. Entonces, primero Damián vino al convento a conocerme, bueno, a reconocerme, que estaba muy impresionado de que fuera monja. O sea, no le gustó nada al principio porque él tenía otra manera de pensar, de criarse y totalmente distinta. Pero bueno, nos fuimos como de a poquito adaptando, y sobre todo yo lo que le pedí es, como en ese momento yo era Carolina, yo le dije, bueno, ahora yo soy Carolina, aceptame así como soy, no pretendas ahora imponerme el Jorgelina, porque todavía no me siento Jorgelina. No, claro. Y escúchame, me costó mucho tiempo. La pregunta que tengo para hacerte es, con respecto a toda esta situación que vos estás describiendo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ok, perfecto, tiene que apoyar la política de derechos humanos del gobierno anterior. ¿Por qué confías o por qué apoyás la visión que tiene el presidente Milei? Bueno, un tema súper delicado, pero yo en eso soy como muy directa, ¿no? Porque justamente me costó tanto encontrar la verdad y viví tanto tiempo la manipulación de parte de mis padres adoptivos para no encontrar esa verdad, que todo lo que tiene que ver con mentira, engaño, ocultamiento y apropiación de las ideas de otro, y no dejarlo libre para ser quien es o pensar como quiera pensar, yo ya me lo identifico enseguida. Y, por ejemplo, sinceramente, identifiqué esa manipulación durante todo el gobierno kirchnerista. Fui parte también de que no me permitieran expresarme libremente, porque no formaba parte del grupo kirchnerista, ni estaba en política, ni acepté ningún cargo político. No fui diputada, no fui senadora, no estuve en ninguna movida política. ¿Te ofrecieron? Y entonces, sí, me lo ofrecieron. Dije que no, porque yo soy artista. Entonces me mantuve dentro de mis valores, sabiendo que yo no quería hacer algo que no estaba dentro de mis valores. Y bueno, y automáticamente, al rechazar esa posibilidad y no ser militante o no ponerte la camiseta del kirchnerismo, bueno, es como que te cierran las puertas, obviamente, te minimizan, te cancelan, como que tu opinión no vale, como que sos, bueno, vos porque no sé, muchos te dicen, porque tenés el síndrome de Estocolmo. O sea, todas esas como ofensas de parte de los que no pueden aceptar que una persona tenga su criterio propio, que haya hecho sus propias síntesis. Uh-huh. Y con respecto a lo que decís del gobierno de Milei, yo creo que nos han engañado muchísimo durante muchos años con el relato de que si no gobernaban los kirchneristas o los peronistas, venía la dictadura, y que solamente se podía vivir en democracia si gobernaban ellos. Por lo tanto, mi conclusión es, no, eso es falso, es mentira, es un miedo que te tratan de poner para que vos sigas dándoles el poder a ellos. Entonces, si nosotros libremente podemos elegir un gobierno en democracia, el 56% de la gente votó a Milei, con todo derecho podemos decir y pensar que está buenísimo que se sepa toda la verdad de la historia, no solamente de un pedacito, que es lo que se quiere mostrar, sino de toda la historia. Uh-huh. Claro, porque aparte hay una parte de tu historia que es la que, sobre todo en el último video se habla, que es que parte de tu familia vos la perdés en democracia, producto de, sí, de lo que pasaba en democracia, no solamente por el accionar del terrorismo, sino también por una especie de, terrorismo de Estado que se vivió en democracia. Digamos, en el gobierno peronista hubo actividades parapoliciales, se persiguió, se encarceló, se secuestró y desaparecieron chicos, digamos, y esa es la parte de la historia que hay gente interesada en que no se sepa, digamos, les importa que se sepa lo que pasó a partir del 24 de marzo, pero no lo que pasó previamente, la responsabilidad política en esa clase de cuestiones. No solamente los militares hicieron lo que hicieron, que no tenemos dudas de que está mal, sino que gran parte de la política no solamente hizo lo que estás describiendo vos y contando vos, sino que mucha gente apoyó lo que estaba pasando
y durante mucho tiempo lo negaron y volvieron después como si fueran héroes, y en realidad de héroes... Sí. A ver, ¿vos pensás que tus padres fueron héroes? No, yo pienso que fueron humanos que tuvieron una ideología muy marcada, Sí. también ingenua para mí. Hoy lo veo como ingenuo el pensar que podían cambiar el mundo de esa manera. Y también desde la violencia no construís. O sea, yo hoy, por ejemplo, veo eso y digo, no podés construir desde ese lugar. Claro. Y no es lo que quiero ni para mi país, ni para mis hijos, ni para el futuro de nuestro país. Entonces, creo que tenemos que ser como muy coherentes en esto de, bueno, si estamos en contra de la violencia, de la dictadura, no podemos avalar la violencia en ningún otro ámbito, ni siquiera hacia los supuestos enemigos. Claro. O sea, porque estás avalando, si no, la misma violencia engendrás lo mismo que estás negando o que estás rechazando. Sí, clarísimo. Entonces, por eso me parece como totalmente ilógico apoyar el que, bueno, todos queremos la paz, queremos el amor, todo, pero después estoy avalando terroristas que matan también gente inocente o que matan a la hija de un militar o de un policía. El dolor es el mismo para esa nena, claro. Porque es una chica inocente, no importa de quién es hija, es el mismo dolor, es es el mismo duelo. Claro. Por eso me solidarizo con las víctimas también del terrorismo, porque esas personas no eran responsables de lo que sus padres habían elegido para su vida. Exactamente. Sea ser militar, sea ser guerrillero, sea estar en un bando o en el otro. Es verdad, tenés toda la razón del mundo. Y al mismo tiempo, los derechos humanos, si realmente avalamos y decimos que son para todos y que los derechos humanos es preservar justamente a aquellos que no pueden en ese momento defenderse porque también tienen por ahí, son menores o hay que cuidar justamente esos derechos que los están manejando por lo general otros que son adultos que toman decisiones sobre esos menores. Entonces no podemos decir que está bien que se mate a la hija de un militar, pero no, está mal que mates a la hija de un guerrillero o al revés. O sea, clarísimo. Está mal todo. Es lo que me parece que hay que ser coherente, ¿no? Claro, clarísimo. Y después, por otro lado, cambiar el chip de que todos los militares son malos, todos son, todo lo que se dice, digamos, como meter a todos en una misma bolsa, que no implica que justamente, como vos dijiste al principio, decir que se puede investigar sobre los casos injustos y de inocentes durante esa época, no implica que estés negando el horror de los desaparecidos, el horror de las torturas y todo lo que se hizo también durante esa etapa. Decir que querés investigar no es negar la otra parte, y eso es lo que se confunde todo el tiempo. Se piensa que es negacionismo. Lo que vos estás diciendo al revés, es abarcar más de la historia, es incorporar más información, no negarla. Y eso lo viví yo también con respecto a mi identidad, porque obviamente el que está del otro lado no quiere que vos sepas la verdad, no quiere que sigas investigando, no quiere que avances y que descubras por ahí cosas que el otro tenía tapadas. Es muy cuanto más investigás, cuanto más sale la verdad a la luz, claro, mejor. Es mejor para todos. Cuanto más sepamos, es mejor. Exactamente, tenés mucha razón. Quien nos cuenta todo esto es Jorgelina Paula Molina Planas. Nos cuenta su historia, la historia completa, ¿no? Verdad, memoria y justicia completa. Jorgelina, gracias en serio por haber conversado conmigo y nada, abrirnos tu vida, contarnos tu vida y contarnos todo lo que te pasó, porque hay mucha gente que habla porque le contaron, mucha gente que habla, porque le parece, mucha gente habla, pero la verdad es muy, muy interesante escucharlo de alguien que vivió todo, la desaparición de su padre, la desaparición de su madre, el engaño con respecto a su identidad, el Estado en contra de su propia identidad, la máquina de impedir y finalmente cómo llegas a la verdad y lo que haces vos con la verdad, porque finalmente la verdad es la que nos hace libres. Jorgelina, gracias. En serio. Muchas gracias y quiero invitarlos especialmente a la muestra que va a estar hasta el 8 de abril en el Palacio Tamendi de San Fernando, porque ahí presento toda esta historia para que vean realmente los documentos, las cartas. Bien. Es como súper sintética en el sentido que, todas las obras reflejan ese proceso de búsqueda de la identidad y me gustaría compartirlo con todos los que puedan ir a verla. Perfecto. Hasta el 8 de abril
en el Palacio Tamendi de San Fernando. Hecha la invitación entonces. Gracias, Jorgelina, te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Jorgelina Paula Molina Planas.